una mirada que no tiene el sentir boliviano, porque claro, Gonzalo Sánchez de Lozada, después de haber sucedido toda la guerra del gas y todo esto, él huyó del país, entonces no ha percibido de forma cercana, si usted quiere, lo que se vive en Bolivia. Bueno, vamos a seguir analizando este tema esta vez con Edmundo Novillo, ministro de Defensa. Ministro, ¿cómo está? Buenos días, gracias por aceptar esta entrevista del sistema RTP. ¿Cómo ha recibido el gobierno, cómo ha recibido el gabinete del presidente Arce esta propuesta que ha lanzado hace algunos días Gonzalo Sánchez de Lozada? Buenos días. Muy buenos días a los amables televidentes de todo el país a través de este prestigioso canal que es RTP. Muchas gracias por este contacto. Manifestarte que efectivamente a todos los bolivianos nos ha sorprendido un personaje funesto para la historia, no solo por las masacres de octubre, 62 muertos que tuvo que pagar el pueblo boliviano por pedir la nacionalización de los hidrocarburos, por plantear un llamado a la Asamblea Constituyente y fundamentalmente por cambios estructurales en el sistema político, económico y social del país. No olvidemos que Gonzalo Sánchez de Lozada era la figura continental del modelo neoliberal. En ese entendido, el modelo de Estado que se pone al servicio de las transnacionales que se apropian de los recursos naturales, se apropian de las empresas estratégicas e instauran un modelo de libre mercado transnacional, particularmente para saquear el gas. No nos olvidemos su famoso proyecto, porque hay que hacer memoria histórica del proyecto Pacific LNG, que los bolivianos particularmente hacemos memoria. Este proyecto Pacific LNG tenía que sacar el gas por Chile y llevar en barcos metaneros a los mercados de México y California, pero la renta petrolera de este gas tenía que quedarse el 18% para los bolivianos y el 82% para los transnacionales. La historia de La Plata, la historia del estaño tenía que repetirse con este modelo. Este modelo fue nefasto, un modelo entreguista totalmente como Estado al poder de los países imperialistas. En eso el pueblo boliviano despertó, la conciencia de los ciudadanos fundamentalmente dijeron: la historia del gas ya no será la historia de La Plata, ya no será la historia del estaño, del saqueo de Bolivia, sino que lucharon porque se convoque a una asamblea constituyente y porque se nacionalice los hidrocarburos, se recupera las empresas estratégicas. Después de 20 años, este personaje ahora aparece proponiéndonos un nuevo modelo de Estado. Pero este nuevo modelo de Estado no está alejado de aquel viejo Estado republicano monocultural, de aquel viejo Estado republicano sometido a los intereses de las potencias extranjeras imperialistas, capitalistas, para tener nuevamente al servicio del saqueo de sus intereses, de nuestros recursos naturales, para tener un modelo de Estado sometido y dominado a los intereses imperialistas. Esto está absolutamente claro porque nos dice en uno de sus puntos que plantea es que el Estado, es decir, no debe tener la propiedad de los recursos naturales ni las empresas estratégicas. Esto debe ser para los bolivianos. Esto de los bolivianos siempre se lo ha manejado en los planteamientos que has realizado, y a nombre de los bolivianos es un grupo de grupos oligárquicos proimperialistas que dentro del país prácticamente tienen sus intereses personales particulares porque son socios de estas transnacionales y particularmente solo ellos se favorecen con ese modelo de Estado. Eso pasó en la historia del liberalismo de 1895 al año 1952 y volvió después el mismo modelo a partir de 1985 a el 2005. Entonces yo creo que este modelo de Estado trasnochado, yo diría que Gonzalo Sánchez de Lozada creo que no conoce la realidad boliviana, no conoce las transformaciones estructurales que se han dado en el país
Y recordemos, solo como dato, después de la nacionalización de los hidrocarburos, después de la convocatoria de la Asamblea Constituyente, han habido cambios fundamentales en el país que ha beneficiado en general a todos los bolivianos. Y eso podemos decirlo e indicarlo con datos. En lo económico solamente, el PIB, el Producto Interno Bruto, que es la medida económica que tienen todos los países, por ejemplo, en 180 años de dominio de esta clase oligárquica, solo nos habían dejado con 9.000 millones de dólares, que era el PIB de uno de los países, un PIB el más bajo de los países de América Latina. En ese entendido, además, este PIB era un monto que realmente era un indicador de uno de los países más pobres. Después del modelo económico hay que hacer nuevamente memoria. En solo, digamos así, en todo este tiempo, en más de 14 años, este PIB está por los 42.000 millones de dólares. Eso significa que en este tiempo creció 4 veces más el PIB y mucho más de 4 veces. Esto es importante porque esto es lo que está sosteniendo precisamente el modelo. No nos olvidemos que el PIB es un indicador para la capacidad inclusive de endeudamiento que tiene un país para que pueda reactivar su economía. Lo otro, hay que decirlo de manera franca y sincera, el modelo de Estado plurinacional en realidad es un modelo en su género revolucionario en el mundo, un modelo que realmente es referente. No nos olvidemos que los españoles, inclusive, para resolver sus problemas, sus diferencias entre sus regiones, con los catalanes, con los vascos, estudiaron mucho nuestro modelo y quisieron adoptarlo. Este modelo de Estado plurinacional hace que todos nosotros podamos vivir, es decir, con derechos mucho más equitativos, con derechos mucho más horizontales. Y este modelo ha tenido fundamentalmente logros que otras constituciones en el mundo hasta ahora no lo tienen. Por ejemplo, es la única constitución, y tomarlo en cuenta esto mucho, es la única constitución en el mundo que en la paridad y alternancia de género tiene el 50%, es decir, obliga y define categóricamente desde la Constitución que en los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, los entes deliberantes, es decir, tienen el 50% de varones y el 50% de mujeres. Esto Ministro. realmente es un avance significativo. En ese entendido, Ministro, dentro de este análisis que se hace, muchos sectores sociales también están exigiendo de que antes de hacer propuestas, don Gonzalo Sánchez de Lozada debería llegar al país y rendir cuentas con la justicia, tomando en cuenta de que se podría decir que él es un prófugo de la justicia boliviana. definitivamente, el país tuvo que enlutarse con la vida de 62 alteños. Gonzalo Sánchez de Lozada mandó a masacrar para defender sobre todo los intereses transnacionales con la única finalidad de que nuestros recursos naturales gasíferos sean saqueados del país con una redistribución de la renta petrolera del 82% para las transnacionales y el 18% para los bolivianos en concepto de impuestos, ni siquiera de rentas. Lo defendió en realidad hasta el último momento que se fue a costa del sacrificio de la vida de muchos. Y ese proceso en realidad está paralizado porque sus padrinos, prácticamente sus protectores, que son los norteamericanos, no han permitido que él pueda llegar a Bolivia y tampoco ha permitido que se pueda instaurar un proceso penal en Estados Unidos. Como una gran cosa, instauraron un proceso civil para que se pueda resarcir los daños a los damnificados o a los familiares. Pero este proceso civil es como si dijeran, las muertes hay que solucionar pagándoles con dinero, y eso no es así. Un proceso penal universalmente, es decir, luego de la investigación del proceso, tiene que tener su sanción máxima porque se ha atentado contra la vida, que es el bien universalmente más protegido por el derecho internacional y por el derecho universal en general. Entonces, Gonzalo Sánchez Sánchez
de Losada y su operador fundamental, que es Carlos Sánchez Berzaín, en realidad no están en el país, son prófugos de la justicia y ellos deben rendir cuentas. En ese entendido, esta aparición que hace Gonzalo Sánchez Losada tampoco es casual. Hay que decir que estos señores que están en el norte, prófugos de la justicia, están en contacto permanente con operadores políticos que tienen aquí en Bolivia. No nos olvidemos que el día de ayer, precisamente, un movimiento denominado el Búnker planteaba la fundación de un partido de la Tercera República. Entonces, no es una casualidad. Esto nos dice que hay una conexión entre precisamente los viejos neoliberales con los emergentes ahora de la defensa de ese Estado entreguista, de ese Estado saqueador, de ese Estado privatizador, de ese Estado sobre todo corrupto como fue, de los llamados vendepatrias, porque entregaron nuestras empresas estratégicas y nuestros recursos naturales al poder de las transnacionales. Realmente esta es una política internacional del neocolonialismo y de entregar el país y nuestros recursos naturales a las empresas transnacionales. Ese es Gonzalo Sánchez de Losada, el hombre más nefasto. Muchas generaciones no lo recuerdan, pero es importante que lo investiguen a este personaje. Y claro, hay otras generaciones precisamente que quieren seguir su pensamiento desde el país, generando este tipo de iniciativas, y esas iniciativas tienen que ver con que se cambie este Estado, porque este Estado es un Estado fundamentalmente que representa a los sectores indígenas, obreros, a los sectores populares, a los sectores intelectuales progresistas. Entonces, yo quiero decirle que el movimiento al socialismo y los sectores populares, los diferentes sectores, de manera unida, vamos a defender el Estado plurinacional de Bolivia, vamos a defender nuestro modelo económico, vamos a defender las conquistas sociales, vamos a defender nuestros recursos naturales para que nuestros recursos naturales beneficien a todos los bolivianos en el proceso de industrialización, en el proceso de comercialización, que los excedentes se reinviertan aquí en Bolivia y generen mejor calidad y nivel de vida. Busquemos el bienestar con todo lo que significa. Y ahora, claro, y nos los han advertido los del norte, les interesa muchísimo el litio. El litio es lo que quieren apropiarse y lo que quieren explotar. Y nosotros el litio lo vamos a través de la política de industrialización con sustitución de importaciones, lo vamos a explotar y vamos a generar riqueza, pero para que esa riqueza se quede en Bolivia, se reinvierta en Bolivia y los bolivianos de esa manera tenemos una perspectiva de poder ser una potencia económica, le digo así, no es una exageración, una potencia económica de aquí, de esta parte del continente, porque tenemos las mayores reservas de litio. En ese entendido, pues alertar a todos los bolivianos, alertar a todas las organizaciones sociales a no dejarse confundir con este tipo de mensajes. No obstante de que inclusive muchos que son de la línea, yo diría, proimperialista, procapitalista, han rechazado, porque la imagen de Sánchez de Losada es negativa para ellos. Es una imagen que prácticamente hace que ellos mismos se desgasten. Por eso ha habido voces que han rechazado de manera categórica, pero no deja de pasar inadvertido la amenaza que plantea Gonzalo Sánchez de Losada al Estado boliviano, a su modelo económico y a las conquistas sociales que tiene, y particularmente a volver a apoderarse de los recursos naturales en complicidad, en sociedad, como llaman ellos, con las transnacionales extranjeras. Bien, ministro, quiero agradecerle mucho la gentileza de haber conversado con RTP. Muchísimas gracias, el agradecido soy yo, y un llamado a todos los bolivianos siempre a estar alertas, a no dejarnos arrebatar, porque el Estado plurinacional es un Estado
y hay que decirlo de manera franca, frente a los estados, modelos de estado que están en reinos, modelos de estados federales, a los modelos de república, todos los modelos de estado que hay, el estado plurinacional es una categoría jurídica, política e históricamente uno de los más avanzados en la humanidad, precisamente porque ha logrado derechos y ha logrado también en su modelo económico ser uno de los que ha tenido mejor resultado para la familia boliviana. Muchas gracias por esta entrevista. Bueno, gracias Edmundo Novillo, ministro de Defensa, que ha conversado con nosotros esta mañana. Seguimos con más información.